Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, quiero agradecer a las entidades y empresas que nos acompañan. También, como siempre, les voy a pedir que mantengamos los micrófonos cerrados, no para escucharlos, sino simplemente para evitar los ruidos del ambiente. Quiero recordarles que están abiertas las inscripciones, quedan los últimos lugares para la diplomatura en negocios. También quiero recordarles que quienes tengan interés en participar en Plaza de Libertad pueden mandar un correo a plazadelibertad@rioparaná.org.ar. Y bueno, en el día de hoy voy a usar o voy a repetir una frase que usaba Fernando Enrique Cardoso, que decía: cuando esperamos lo inevitable, sucede lo inesperado. Y bueno, fíjense qué cosa inesperada que hemos tenido nosotros con la pandemia y con la cuarentena, cómo hemos tenido que enfrentar un mundo nuevo, un mundo con dimensiones que se nos presentaban absolutamente nuevas, sin estar preparados, sin mucho tiempo para reaccionar, tuvimos que acomodar el cuerpo, digamos. Y bueno, y esto ha generado es Benny Schneid, es sociólogo, es psicólogo social, fue director ejecutivo de la organización y es asesor institucional. Con él vamos a tratar de considerar estas cuestiones y vamos a ver si le encontramos alguna respuesta a toda esta situación. Siempre ahora vamos a tener una breve exposición de Benny y a continuación vamos a tener oportunidad de hacerle preguntas. Así que Benny, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, la platea es tuya. Adelante, por favor. Bien, gracias. No, el agradecido soy yo y la verdad me permito decir bienvenidos a todos y en realidad espero que no haya mucha expectativa porque magia no existe. El tema que vamos a abordar es la realidad, problemas y dilemas y qué hago. Cuando hablamos de la realidad, ¿de qué realidad hablamos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué escenario? ¿Qué es real? Porque la realidad a veces es relativa o depende de nuestra mirada o depende de nuestra interpretación o depende de nuestra lectura. ¿Se escucha bien? Perfecto, Benny, se escucha. Bien, avanzamos entonces. Le quiero comentar que no hay soluciones mágicas. Y esto es en todos los aspectos de la vida, en toda la entraña de lo que es la realidad. Tampoco, excepto algunos místicos que lo pronuncian, no hay milagros. Yo siempre planteo frente a esa realidad que no hay milagros, no hay soluciones mágicas que resuelva todo, pero ¿saben lo que hay? Hay desafíos. El desafío es realmente una antesala a la respuesta. El desafío implica pasar a la acción y de esto iré desarrollando algunas experiencias que hay. Me parece pertinente referente a esto que nuestras conductas, nuestro devenir, si resuelve o no resuelve. Y para esto se me ocurre, muy importante, acá tengo algunos machetitos, leerles algo que tiene que ver con esta situación. Albert Einstein dice en sus escritos, por supuesto, si hace
lo que siempre ha hecho, obtendrá los resultados que siempre ha obtenido. Bastante obvio, por más que se nos olvida. Todos tenemos dos opciones. O nos atrevemos y nos atrevemos a cambiar, o seguimos viviendo igual. Esta mención de Albert Einstein hace a dónde estoy, cuál es mi conducta, cuál es mi actitud. Se me ocurre preguntarle a cada uno de ustedes y que en silencio y meditación se responda a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para el hombre? Cada uno de ustedes que se pregunte interiormente, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más significativo y prioritario para el hombre? Y alguna vez se me ocurrió delante de una clase de alumnos decir que lo más importante para cada uno es lo que le preocupa en ese momento. Claro que cada uno después en el ejercicio planteaba desde riquezas a sueños, etcétera, etcétera. Pero la preocupación de cada uno es lo que nos preocupa en este momento y cada uno relacionará. Yo le puse un subtítulo a esto de la realidad y qué hago y qué hacemos. Y puse como un subtítulo problemas y dilemas, porque hay una diferencia significativa. Muchas veces uno se irrita, condena y dice, siempre tengo problemas, siempre tengo esas dificultades, siempre me tengo que enfrentar a problemas. Y si sería un dilema, lo que siempre trato de diferenciar, que a veces, y quiero que me entiendan correctamente, es preferible un problema a un dilema. El que vive en forma permanente en una situación de voy y vengo, en una situación que se repite y el punto inicial y final me conduce a lo mismo, es lo que llamamos una situación dilemática porque no le doy solución. Yo dije antes, no hay soluciones mágicas, hay que priorizar la acción. Los problemas, que son aquellos que giran en nuestra realidad, por lo menos me debe inspirar, si es posible, ¿sí? Inspirar para generar respuestas, para generar alternativas, porque si no, como dijo Einstein y muchos pensadores, sin entrar en filosofía, si yo hago más de lo mismo, siempre obtendré lo mismo. Debo renovar y modificar. Ahora voy a hacer algunas reflexiones y algunos comentarios para ir enfocando nuestro tema. Claro que hoy, si no hablamos del coronavirus, si no hablamos de la pandemia, estamos fuera de esa realidad y fuera del contexto. Esta pandemia, lamentablemente, nos inspira o nos atrae a hablar de un concepto todos. Claro, hoy es universal. No es un conflicto bélico en un continente. No es un episodio específico catastrófico de la naturaleza en un lugar. Cuando hablamos hoy de esta pandemia, estamos hablando de un problema que es universal en todo el mundo, en los 5 continentes y aledaños. Todo el universo, toda la humanidad está de alguna forma
preocupada, para no decir aterrada, frente a lo que es el coronavirus. Y se me ocurre plantear quién debe responder y cómo respondemos frente a este nuevo desafío, porque yo hablé que quizás no hay respuestas mágicas, pero es preferible el desafío donde debemos actuar. Ahora, ¿cómo se actúa? Me acuerdo hace más de un año que estamos transitando esta situación y se me ocurre preguntar, porque cuando empezó la pandemia, los mensajes, las consignas es te cuidamos, te cuidamos. Entonces yo reflexiono y les dejo la inquietud. ¿Me cuidan o me silencian? Les dejo la reflexión. ¿Me cuidan o me silencian? Y acá voy a remitirme, ya que hablé de esta pandemia que es universal en todo el mundo, me remite a la creación de la humanidad, o para ser más específico, a la creación del hombre. Y aquí me remito al texto bíblico, por ahí digo alguna palabra en hebreo y traduzco inmediatamente para ser pertinente al texto. Les quiero comentar que frente a esto me cuidan o me dominan, me cuidan o me silencian. Uno de los problemas mayores que tenemos es la incertidumbre, la falta de previsibilidad. El ser humano necesita cierto horizonte, o como solemos decir, la luz en el fondo del túnel. Y lamentablemente, cada vez uno vislumbra más oscuridad. Ya voy a hablar sobre luces también. Como me remití al principio y dije que esto afecta a la humanidad, afecta al ser humano, les quiero comentar que el primer hombre no tuvo nombre. ¿Cómo ven y que no tuvo nombre? ¿Se llamaba Adán? No. El primer hombre en la historia de la humanidad le decimos Adán. Adán no es el nombre de él. Adán implica principio, de dónde proviene y cuál es su destino. Adán proviene del hebreo Adamá, que es tierra. Por eso se dice, de la tierra provengo y a la tierra uno tendrá que retornar. Y esto en las diferentes credos se aplica en diferentes formas, pero Adán es el nombre del primer hombre, ¿sí? No es el nombre, no es ni Carnito, ni Jacobo, ni David, es Adán. Hay algo que Adán nos permite tener certeza, ya que hablé de la incertidumbre. Adán, en su nacimiento, ya sé, apenas se vislumbra la vida, ya sé que hay algo seguro. No lo sé en el tiempo, no lo sé en el calendario, pero si hay algo que sabemos es el destino final. Ahí no hay joda. Quiere decir que este concepto de hombre nos marca un derrotero. De ahí a ahí. Bien. Pero esto, el que el primer hombre es sin nombre, nació su compañera y entonces las discusiones, para qué, cómo, etcétera. Pero, sin entrar, dado a lo limitado del tiempo, les quiero comentar que justamente el sexo opuesto, Eva o Javá, y también Javá no es Javá, aunque uno traduce Eva, Javá es vida, porque es la que procrea y genera la vida de la continuidad. Y muchos estudiosos, filósofos, analistas, muchos de ellos psicólogos sociales,
y yo también sostengo, que esa creación tiene que ver con un opuesto. Y dicen los pensadores, los sabios, es el opuesto necesario para crecer, porque uno está en la vida con el otro. Uno es un ser social. Yo necesito al otro para cotejar, para verme reflejado, necesito el otro para imitar, y esta es la realidad que estoy planteando frente a esta situación y este escenario que nos toca vivir. Y acá quiero traer algunos pensamientos de personajes bíblicos, de pensadores, de humanistas que plantean esto del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, esos famosos dichos, pero veamos lo siguiente. En el siglo II de esta era, había varias escuelas en Israel. No voy a entrar a detalles para no ampliar, pero un pensador, se le suele decir rabino a un sabio, a un pensador, a un maestro. Eso es todo, rabino es un maestro. No tiene más que privilegios de su función. Y este sabio, Hillel, en el siglo II, tenía un esquema de vida que yo les quiero transmitir y compartir, y creo que amerita, no solo por pertinencia o sabiduría, sino que se reitera frente a la condición de cada uno cuando nos preguntamos qué es lo que nos preocupa en este momento y qué es lo que hago. Hillel, y texto que está en hebreo, estoy traduciendo automáticamente. Si yo, decía él, no me preocupo por mí, ¿quién? Vuelvo a repetir, en su primer esquema, si yo no me preocupo por mí, ¿quién lo hará? Segundo planteo, pero si me preocupo solo por mí, solo para mí, ¿quién soy? Como diciendo, soy un ser humano, ¿para qué me sirve? Entonces, si no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar? Pero si me preocupo solamente por mí, entonces, sí, ¿quién soy? Y termina rematando cuando dice, y si no ahora, ¿cuándo? Es decir, es muy lindo el discurso, pero ahora tengo que comenzar. Si estoy solo, ¿para qué? ¿Qué valor tiene la vida? Si solo para mí, el otro. Pero, y entonces, bien, sin entrar a detallar, fíjense en ustedes que estamos hablando de relaciones, de vínculos, bueno, es un tema bastante extenso, pero mi mensaje es el hombre, el medio, etcétera, etcétera, con su convivencia. Otro pensador más contemporáneo, siglo XX, que muchos de ustedes escucharon y por ahí leyeron su librito, que es conocido en la vida universitaria, en la vida académica, Martin Buber, que fue un pensador, un filósofo, ¿sí? Miembro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, escribió su libro, que es su mensaje, que tiene que ver, por eso lo traigo, con toda esta problemática que estamos desarrollando. Él habló del yo-tú, y yo hablé antes yo. ¿Qué es lo que me preocupa en este momento? ¿Qué respuesta doy? Y Martin Buber hace una relación muy interesante, donde diferencia las categorías. Yo-tú es distinto y diferente a yo-él. Yo-tú, piensen ustedes, es una sensación, es una relación horizontal, donde no hay, ya que hablamos de la vacuna, no hay privilegios y no hay poderes que someten o sumisos. Yo-tú
Martin Buber, que es diferente al Joel, porque Joel, él es el otro, el otro es el distante, el que está ajeno, el que está afuera. Y Martin Buber desarrolla ese vínculo de yo-tú, a diferencia de lo que es el yo-él. Y si yo tomo este concepto en el plural, es diferente también yo, nosotros, que yo, ellos. Fíjense en cómo resuena. Yo, ellos son los otros, los del otro lado, los distantes, los de afuera. Yo, nosotros, es un mensaje de desafío conjunto para nosotros. Y estas diferencias son muy interesantes. Hablando precisamente de momentos críticos, la historia, la geografía, los textos sagrados y en el texto bíblico, ¿sí? Digamos, vamos a hablar del Pentateuco, para ser precisos, en hebreo la Torá o los 3 libros, 2 compendios, el Tanaj, con los profetas y con las crónicas. Les quiero comentar, siempre me impactó la figura de liderazgo, y en esto de liderazgo hay líderes y hay ídolos. No hay que confundir. Los ídolos son una cosa, los que son los líderes hablamos de otra cosa. Transformar a líderes en ídolos es la destrucción del espíritu de la condición humana, porque eso reflejaría la idolatría y donde implicaría una sumisión total para que el otro me resuelva los temas. Pero los profetas es interesante y es un tema para que desarrollemos en otro momento, porque es un modelo de acción y de liderazgo. Los profetas eran los enemigos de los reyes. Los profetas, quiero ser sintético, triunfaban cuando su profecía fracasaba. Ahora voy a desarrollar un poquito esto. Reitero, tengan presente, estoy planteando que los profetas eran exitosos cuando su profecía no se cumplía. Ser profeta implica una capacidad anticipatoria de la realidad. Ser profeta es llegar previo a que se dé la catástrofe. Ser profeta es anticiparse. Yo me acuerdo que siempre decíamos, che, vos qué tal, bueno, hay que ser piola como el otro. ¿Por qué? Porque sabe leer entre líneas y anticiparse al tener una lectura de los códigos de la realidad, me permite buscar respuestas más acordes. El profeta, y termino, porque si no me iba a extender y me apasiono con este modelo de liderazgo, el profeta, y no quiero traer ejemplos, iba a tal ciudad y les planteaba, muchachos, si ustedes continúan con la mentira, si ustedes continúan con la idolatría, si ustedes maltratan al otro, si ustedes realmente no recapacitan, llegará la destrucción. ¿Qué pasó? No llegó la destrucción, porque se interpretó, y hay episodios que su mensaje logró modificar las conductas. Entonces la profecía no se cumple, pero sí el mensaje, y él es exitoso. Lo peor para un profeta era cuando le decían, sos un mago, y eso lo irritaba. Pero fíjense ustedes que, y esto lo planteo como una percepción de vida, que la denuncia de los profetas, ¿sí?, en esa lectura de los procesos, de los códigos de la realidad, estaba el mensaje para que no se cumpla, porque si se cumplía, bien.
Quiere decir que está la sabiduría en el líder, en inspirar y no en imponer. Es fundamental insistir que cuando uno, y esto hablamos antes de Buber, yo, tú, y hablamos de otros conceptos que desarrollamos, sí, en forma muy rápida y sintética, pero cuando uno en las relaciones y piense, inspira al otro, ¿sí? No le impone, es muy probable que genere un vínculo de yo-tú y no de yo-él. Es muy probable que inspirar tiene que ver con transmitir para crecer, pero en forma conjunta. Hace años, y esto tiene que ver con inmigraciones y fundamentalmente, ustedes saben que a Israel, después de la creación del Estado, llegaron miembros judíos de más de 160 países, sin entrar en precisiones exactas matemáticas, y cada uno trajo su costumbre, sus tradiciones, etcétera, 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 etcétera. En principio se presuponía que todo eso tenía que converger en una figura nacional, etcétera. Con el tiempo y con la inmigración fundamentalmente de judíos etíopes, de tez negra, se dieron cuenta que la sabiduría está en preservar las particularidades de cada uno. Es decir, yo siempre insisto en esto del ejemplo, ¿cuándo sale el arco iris? Estimado, ¿cuándo uno ve la luz que ilumina del arco iris? Cuando nosotros vemos todos los colores, cuando está en el arco iris todas las franjas, cuando vemos y visualizamos todas las franjas, el arco iris es luz. Y ya veo la hora, pero unos minutos más, mi pregunta como desafío a ustedes es, en la historia de la humanidad y en la vida particular de cada uno, en la vida de nuestro medio social, ¿qué construye y qué destruye? Para ir pensando, ¿qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que desmorona, lo que barre? ¿Y qué es lo que va edificando? En hebreo, la palabra hijo viene de construcción, porque es una construcción permanente como las relaciones. Pero vamos a dejar esto. ¿Qué construye y qué destruye? En el pensamiento místico, que es la Kabbalah, que es la profundidad interior de este pueblo milenario, ¿sí? Y no es cábala. Tener una cábala es otra cosa. Estoy hablando de la Kabbalah, que es el estudio, la profundidad, y no cualquiera puede llegar a interpretar lo que es la Kabbalah si no sabe previamente mucho de otros textos. Si no, decían los estudiosos cabalistas, viejo, si vos no sabés algo de texto bíblico y del Talmud, esto te va a dañar la Cábala. Pero quiero rescatar qué construye y qué destruye. Para la Cábala, el egoísmo es el mal. Hay otras categorías, pero no es el momento de desarrollar. ¿Y qué plantean? Que lo que construye es el altruismo. Fíjense en esta dicotomía. Hablamos de sociedad, de yo-tú, si yo ahora y solo por mí quién soy, y acá también hay un concepto que tiene que ver en esta lucha permanente entre egoísmo y altruismo. Y para ir concluyendo sobre cuáles son los peligros, voy a hacer una pequeña síntesis. ¿Cuáles son los peligros en la vida? No en los tiempos y en la situación que estamos. Estoy hablando en términos generales, macro. Hay dos peligros para focalizar. Después cada uno de ustedes me gustaría también vuestra opinión. Dos peligros. Uno es la ignorancia, la aberración de no saber. Cuando hablo de ignorancia, es desconocimiento total.
y cuando uno no sabe del otro, lo aborrece y lo maldice. Vuelvo a este concepto. Entiendan cuando es ignorancia. Y esto pasa en todas las culturas. Si no conozco, si no sé, y va mucho más allá de decir si me instruí o no. Conocer es saber y no es despreciar, sino tomar lo que sirve. Pero si soy un ignorante, y esto piensen en la historia, pero también qué ocurre hoy en el mundo con respecto a la transmisión. La ignorancia es un peligro grande. Y me remito simplemente a una expresión de Maimónides, el Rambam en hebreo, Maimónides, 1135, 1204, más de unos 800 años. Rescato de él, entre otras cosas, porque es un tema en sí, el pensamiento de Maimónides, donde dice, nadie puede amar lo que no conoce. Repito, nadie puede amar lo que no conoce, decía. Y esto, fíjense en ustedes, mucho antes de mi amigo Freud, ya lo decía Maimónides. Y el otro elemento que destruye y que hay que realmente combatir son los fanatismos. Si ustedes piensan qué está ocurriendo hoy en el mundo, etcétera, etcétera, el fanatismo nubila, el fanatismo extremo enceguece. Y entonces, esa idolatría que antes yo desarrollé, que es un peligro, buscar nuevos ídolos, buscar personajes para que yo sea un acólito, etcétera, etcétera, que me resuelve y por eso me somete. El otro, siempre entre los fanáticos y extremistas, va a ser el malo. ¿Por qué? Por un lado, ni conozco ni sé. Y por otro lado, ¿sí? Para sostener mi idea, tengo que destruir todos los otros pensamientos para que eso florezca. Y eso es idolatría, falsos ídolos. Bien, si tengo todavía 2 minutos, Alberto, ¿sí? Bien. También el tiempo. Estoy buscando, porque les quiero dejar un texto. Ya lo vamos a encontrar en estos machetes. Bien, como una... No, no es esto. A ver. Creo que está acá. Bien. El que busca encuentra, estimados. Entonces, les quiero relatar a título de interpretación y síntesis de lo que intentamos abordar hoy, una antigua leyenda que ocurrió, sí, en Santa Fe, que ocurrió, puede ser París, que ocurrió, sí, en Jerusalén, donde ustedes quieran pensar. Fíjense en ustedes que esta leyenda, cuyo significado no entendí entonces, Piensen ustedes que se encuentran en esta situación y que en ese momento no entendieron. ¿Qué pasa? Estaban sentados en las puertas de un edificio importante, puede ser el edificio de la gobernación, etcétera. Estaba sentado y esperaba un mendigo leproso.
estaba en la puerta esperando un mendigo leproso. Y ahí ascendían, pasaba mucha gente. Puede ser también en la puerta de una iglesia, de una sinagoga, estaba este mendigo leproso. Ese hombre, les comento, no me difamen, ese hombre era el Mesías. Ese hombre era el Mesías. De inmediato me dirigí al anciano y le pregunté, era el Mesías, che, ¿qué espera? ¿Qué espera? Y dijo algo que en ese momento me pareció esotérico. Y solo después de mucho tiempo pude comprender toda su profundidad. ¿Qué me dijo? Te espero a ti. Bueno, se entendió este relato, ¿no? Adelante, Alberto. Bueno, Beni, muchísimas gracias. Ahora no sé si hay alguna pregunta. A ver, Jorge, dale, Jorge, habilita el micrófono y tenés que habilitar el micrófono. No, estás muteado, Jorge, no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, antes que nada, gracias, profesor. Realmente su sabiduría me sobrepasa por muchos kilómetros y no sé si tengo altura para preguntar, pero me quedaron un par de cosas en el tintero que me impresionaron y ¿qué hacer? Era la pregunta. Y supongo que la pregunta está hecha en qué hacer nosotros de aquí en adelante. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O en esta circunstancia, digamos. No, me refiero en todas las circunstancias. ¿Qué hacer? Y cada uno lo asocia en la realidad que se está viviendo, por supuesto. Entonces, vuelvo para atrás. ¿Me cuidan o me silencian o me someten? Y yo le digo, depende de dónde estoy. Si estuviera en Israel, sé que me están cuidando y están preocupados por mí. Si estoy en Argentina, creo que me quieren someter y me quieren silenciar. Entonces no es una pregunta muy fácil y no tiene una sola respuesta. Nada tiene una sola respuesta. Correcto, correcto. Pero la circunstancia hacia el hombre, mi respuesta es, no sé cuál va a ser la reacción del que maneja la circunstancia, pero no es la misma reacción en un lado que en otro. Correcto. En el mismo momento. Por supuesto. Por supuesto. Lo que quiero, gracias, lo que quiero destacar es, por supuesto, por eso Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, el hombre y su medio. Pero lo que intenté transmitir es básicamente no paralizarse, básicamente anticiparnos hasta donde nos llegue la información. Lo que me permití transmitir, tengamos cuidado de no confundir en esto de líder e ídolos. A eso me refería cuando estábamos hablando. Por supuesto que cada país tiene su política y su desarrollo. Y mucho de lo que hablaba y trataba de transmitir también tiene que ver en la vida social, en nuestro medio, en nuestra familia, bueno, cómo cada uno actúa. Hay gente que frente a la pandemia se ha paralizado. Hay gente que frente a la pandemia se ha aislado. Hay gente que más que distanciado, se ha aislado. Y lo que siempre uno trata de transmitir con los cuidados, con la preservación, aislarse no es bueno de ningún punto de vista, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social,
hay que buscar. Por eso fíjense ustedes que hoy nos conocimos o intentamos una primera aproximación y tenemos que reconocer, gracias a la tecnología, el Zoom nos ha permitido esto. Entonces, también insisto que tenemos que tener la sabiduría de cada cosa tomar lo positivo y desechar lo otro. Y les dejo esta impresión. El otro día estaba discutiendo que después de la pandemia será todo distinto. Es muy probable en todos los aspectos. Y generación pasada, donde se priorizaba la ideología, pero con ciertos valores, principios, igualdad, etcétera, etcétera. Hoy hay que pensar que quien coteja lo que es la ideología es la tecnología. Creo que me entendieron. No son opuestos, pero como hablé de profetas, habría que anticiparse y visualizar que la tendencia del mundo, y entre comillas, nuevo mundo, implica la tecnificación, la tecnología. Es una realidad donde muchos trabajos, muchas tareas, muchas profesiones van a ser superadas por un botón. ¿Será bueno? ¿Será malo? No sé. Como todo tiene lo positivo y lo negativo. Pero a eso tenemos que anticiparnos. Perfecto, gracias, Beni. No sé si hay alguien. Juan, ¿vos querés preguntar? Sí, quiero Adelante, opinar. Juan. Opinar, ¿Me sí, escuchás? sí, adelante, Juan. No has... Bien, bueno, la verdad que filosofar nos da la oportunidad de hablar de, por lo menos, mínimamente 3 temas importantes. Primer tema, la pandemia permitió a quien nos gobierna coartarnos todas las libertades. Primer tema. Segundo tema es yo, el yo. ¿Qué puedo hacer por la patria? ¿Qué debo hacer para que no nos sigan gobernando de esta manera? Y la tercera, le voy a hacer una profecía, porque ustedes viven en Buenos Aires, así que ustedes lo van a vivir, pero es una profecía. Si no se da, yo seré famoso, y si se da, nadie se acordará, pero así dijo usted, ¿no? Los movimientos sociales que están en Capital Federal y Gran Buenos Aires son el futuro de nuestro país si no lo sabemos manejar. Y como el gobierno que tenemos evidentemente no tiene ningún interés en una patria de integración, ¿qué va a pasar? Así como hoy los movimientos sociales copan la avenida 9 de Julio, mañana van a doblar por Avenida de Mayo y van a copar la Casa Rosada y le van a pedir al presidente que renuncie. Y va a haber un nuevo parecido 17 de octubre donde la van a traer a la señora a gobernar. Y ese es el fin no el fin de nuestro país, porque el pueblo de alguna manera podremos reaccionar. Pero hoy la evidencia política y de accionar de quienes nos gobiernan están enfrentadas o están llevadas hacia a ese futuro, a ese horizonte. Esa es mi profecía y me preocupa mucho. Yo administro una organización social, una mutual y una obra social, una escuela, tenemos educación también, y somos 1.400 compañeros de trabajo. Y la pandemia, yo digo que la pandemia nos trajo una crisis de conducta. Estoy notando un cambio de conducta en nuestros compañeros, porque se dejan estar, creo que algo de eso dijo usted, porque no están cómodas las cosas, porque nos aislaron, porque aislamos a nuestros hijos, porque yo no voy a trabajar y trabajo en mi casa. Hay un cambio de conducta. Yo como dirigente lo noto. Yo tengo 76 años, así que tengo una mirada distinta a cuando uno tiene 40 años, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo pienso. Sí. No sé si Alberto, alguien más quiere hacer algún comentario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Jorge.
Otro tema muy candente en el mundo, olvidémonos de Argentina. Estoy de acuerdo con Juan en que en algún momento la gente va a doblar por Avenida de Mayo y algo va a pasar. No sé cuándo, pero para que esto mejore se tiene que poner peor, hablando de Argentina. Pero algo que dijo Beni me hizo reflexionar, no es que sea nuevo, pero uno no puede amar lo que no conoce, pero sí puede odiar, y mucho, lo que no conoce. Y me refiero al antisemitismo. Necesita el antisemitismo mundial, porque ya es mundial, necesita que la gente sea ignorante. Pero lo que estoy notando es que la izquierda, particularmente en Estados Unidos, en todas las universidades, está adoctrinando gente que sale de las universidades también intelectualmente superados, pero sigue odiando a una cosa que no conoce porque no la termina de conocer. Y me alarma por el apellido que tengo y mis hijos y mis nietos, a pesar de que muchos de ellos no son judíos, pero realmente creo que el mundo se está deteriorando muy rápido, basado en la ignorancia, pero ahora también, a pesar de que no son tanto los ignorantes, el corazón de la izquierda intelectual del mundo es antisemita por antonomasia. Yo sé que Beni ha tenido actividades en la red sionista, lo admiro, lo aprecio y lo agradezco. Me gustaría ver escuchar su opinión. Sí, gracias Jorge por tus comentarios. Mira, siempre existió la animosidad a ese pueblo milenario. Hoy, ser un antisemita no luce. Ser antisemita dejó de ser exitoso o no vende. No es bien. Hoy hay otros paradigmas, como decir, yo con los judíos no tengo nada, soy antisionista o anti-israelí. Bien, esto es parte de la política, ¿sí?, de lo que es el mundo, yo diría hoy musulmán, porque con ciertos países árabes se pudo llegar a acuerdos. Y existe, correcto con lo que vos decís, esa animosidad, y lamentablemente vemos en toda Europa el resurgimiento, no solo con los judíos, el resurgimiento de corrientes nazifascistas que se escudan detrás de un discurso, sí, progresista. Hoy creo, y ahí hay algunos compañeros como Salito, Abel Barabás, Aliza, que hablamos muchas veces, donde creo que las categorías izquierda-derecha cambiaron. Hay que cambiar eso. Siempre se pensó que la izquierda socialista, humanitaria, hoy yo trato de definir que izquierda-derecha es como el globo terráqueo. Es como el globo terráqueo. La izquierda giró y ¡pum!, pasó a ser más destructiva que la perversa y extremista derecha. Hoy cambiaron las categorías. En las universidades, lamentablemente, como vos planteás, Jorge, Inglaterra es un caso para nombrar. También hay resurgimiento en Alemania y listo. Pero hay nuevas corrientes para destruir, ¿sí?, al pueblo judío o focalizado en los israelíes, que son el peligro. Ustedes conocieron el movimiento BDS en las universidades, en los centros académicos, en los centros intelectuales, el boicot, desinterés y sanciones, donde no se debe comprar productos israelíes, pero eso como un comentario, no consumir nada que viene de ahí, pero implicaba, ¿sí?, ofender a los estudiantes universitarios, ¿sí?, judíos. Sí, hay un resurgimiento.
y no quiero ser paranoico ni persecuta, pero en los momentos de crisis, Jorge, se potencia la búsqueda del culpable. Y nosotros, lamento decirlo, pero es una realidad, se nos visualiza rápido, muchachos, se nos visualiza más rápido. Y de ahí la situación que estamos planteando. ¿Cómo se puede entender? Estaba leyendo una nota de dinero, sí, que se lo ministró a terroristas en Gaza en lugar de darles la vacuna. A ver, armas frente a la vacuna. Y para que ustedes vean realmente cuál es esa situación. Es doloroso, ¿sí? Pero bueno, esperemos que haya, no sé, por lo menos el deseo, que haya sentido común, que es lo que nos falta en el mundo y en todos lados. Falta que el Mesías nos espere y nos encuentre. Discúlpenme, pero estoy con internet muy inestable, se me está cortando y se me corta y vuelve y se me corta y vuelve. Discúlpeme, Fabián, usted quiere hacer una pregunta, pero déjeme hacer una a mí, porque estoy la tengo en la punta de la lengua de hoy. Quiero preguntarte, Beni, vos hablaste de la cuestión de lo que es un problema y de que si ese problema se encara de la misma forma siempre, el resultado necesariamente va a ser el mismo. Un poco citando, creo, a una frase o a una idea de Einstein. Se cortó, qué lástima. Sí, se cortó. Está muteado, hay un inconveniente ahí, ¿no? Sí, vamos a ver si vuelve. Perdón, soy Ana. Adel. Vamos a ver si vuelve Alberto y si no, si alguien quiere preguntar mientras vemos si vuelve, si puede recuperar la conexión. Según ¿Nadie? el tema... Alberto te preguntaba cómo era el tema de un problema cuando vos no lo resolvés y siempre lo resolvés siempre de la misma manera. ¿Qué pasa? Eso te preguntaba Alberto. Bueno, gracias, Juan. Yo lo que entiendo que si no, nos enredamos nosotros en el problema y es más de lo mismo, como decimos en el Rioba, y no buscamos alternativas, no digo de solución total, pero por lo menos de modificar. Y eso nos pasa en forma permanente. Bueno. Creo que ha dejado mudo a todos pensando sobre todo lo que habló. Primero, sí. Primero es un gusto y me podés tutear. Ay, bueno. Punto uno. Gracias. Porque si no, estaría traicionando el yo-tú que estuvimos hablando y no estaría bien. Muy bien, muy bien. Así que te voy a tutear también. Sí, con gusto. Realmente creo que ha sido un encuentro. Sí, ha sido un encuentro, entiendo, de reflexión. No hay soluciones mágicas. Sí, adelante, Fabián. No quería preguntarte, sino quería comprometerte, como el mes que viene, las Pascuas, si podemos hacer un compromiso de una entrevista virtual con relación a ese tema, de Pascuas. Bien, con gusto, Fabián, me llaman y a disposición. Yo creo que acá está la intención tuya, Fabián, de cambiar, porque vos querés volver a salir de Egipto, ¿te entendí? Muy bien, muy bien. Entonces, con gusto, espero la llamada y ¿no es así, Alisa? Siempre hay judíos que se resisten a salir de Egipto. Bueno, es para desarrollar en su momento, con un poco de ironía y de humor. Bueno. Ahí volvió Alberto. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, vale. Alberto. No, volví con el teléfono porque estoy sin internet, así que estoy conectado con el teléfono. Pero Bien. no sé si se escuchó mi pregunta. No Sí. completa. Yo, Beni, lo que quería preguntarte, porque tengo esa inquietud hace mucho tiempo, ¿cómo salir de esa recurrencia de encarar el problema siempre con el mismo procedimiento y llegar al mismo resultado? ¿Cuál es la forma de romper con eso? Bueno, recién le contesté, creo que Juan interpretó tu mensaje. Evidentemente, el que puede modificar es uno. Hay cosas que nos exceden, hay cosas que nos trascienden, pero el que puede, como decía Ailel que les comenté, intentar algo distinto es uno. No podemos resolver todo lo del medio, todo lo que ocurre. Bien, esto como mensaje, pero, y les quiero dejar, primero gracias por vuestra actitud, suerte a la Asociación Civil Río Paraná. Les quiero dejar siempre un pequeño textito, ¿eh? Y, por supuesto, con gusto, ahí me pidieron para Pesaj, para Semana Santa, para Pascua, hacer otro encuentro, porque todos queremos volver a resignificar y salir de Egipto. Y la palabra Egipto no es casual, en hebreo es Mitzrayim y viene de la palabra tzar, que es angosto, es aquello que nos asfixia. Bueno, lo dejo para si nos volvemos a encontrar. Les quiero leer, porque les quiero dejar algo. Y ¿sabe qué les voy a dejar? Una piedra. Por ahí alguna vez escuchó. Yo a cada uno le voy a dejar una piedra. Por una vida, por momentos lleno de piedras. El distraído, ¿qué pasa? Tropezó con la piedra. El violento tomó la piedra y la tiró como si fuera un proyectil. El emprendedor construyó con la piedra. El caminante cansado de tanto transitar, la usó como asiento, se sentó sobre la piedra. Para los niños fue un juguete. Drummond hizo poesía, escribió mucho sobre la piedra. No se olviden, David mató a Goliat. ¿Con qué? Con una piedra. La onda y una piedra. Michelangelo extrajo de ella la más bella escultura. En todos casos, la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en el camino que no podamos aprovechar para nuestro propio crecimiento. Muchas gracias y todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, Beni. Yo quiero preguntar una cosa porque yo me perdí un pedazo ahí cuando se me cortó. ¿Yo tengo tiempo para otra pregunta? Sí. Adelante. El tema, vos al principio hablaste de la relación, dijiste el yo y el tú, el yo y el él, el nosotros y el ellos, y el nosotros en ellos. Esa es la que te quiero preguntar. ¿Cómo relacionás vos el nosotros y el ellos con con la grieta, digamos, que nosotros tenemos en este país, con la grieta que estamos todos los días, unos de un lado y otros del otro? Bien, mira, no hay soluciones mágicas, lo dije. Yo creo que hay que terminar de hablar de grieta y ver si uno cambia ciertos conceptos o códigos. Es distinto, es diferente, no lo tengo que destruir. Será un rival, pensará distinto. El concepto de grieta es fractura a muerte, porque quiero eliminar al otro. Y no todos tienen esa tesitura, se utiliza ese concepto. No es fácil, pero siempre hay que intentar que sumar,
evidentemente. Por eso intenté transmitir ese mensaje del concepto del hombre, del ser humano y del medio. No hay forma de progreso si nosotros no tomamos en cuenta que siempre es con el otro. Siempre es con él. Y si el otro no entiende que se beneficia, es lamentable, lamentable. Bueno, ahí me escribe Salito, me pone feliz Purim porque este jueves a la noche empieza una festividad que también es un momento histórico, ¿sí? Pero donde se produjo la salvación del exterminio de la comunidad en la antigua Persia, la fiesta de Purim, que tiene que ver con la alegría. Así que también valga para todos que tengamos momentos de satisfacción. Bueno, Beni, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Acá con el teléfono se me hace bastante difícil. Creo que Dolly levantó la mano, ¿puede ser? ¿Oli? Andrea. No, yo aplaudí. Dolly, dale. No, yo no. Bueno, perfecto. El que Entonces, hacía, me parece que Zacarías está con el nieto ahí, quería preguntar algo. Desmuteate, Zacarías, que está tu nieto preguntando algo. Tengo No se te oye. intervención familiar, así que los saludo. Bueno. bueno, fenómeno entonces. Si no hay más preguntas, Beni, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo y por esta presentación. Para nosotros un gusto. Seguimos en contacto y muchísimas gracias. Con gusto, me llaman y coordinamos. Saludos a todos y buena vida. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes y hasta mañana que tenemos un nuevo Zoom. Gracias.